Hola amigos. Es evidente que los acontecimientos que está provocando esta guerra, nuevamente impuesta al mundo por el occidente capitalista, nos está sumiendo a todos en un estado de ansiedad nada recomendable. Todos estamos pendientes de los sucesivos movimientos que nos intentan dar alguna pista de por dónde van los tiros, pero sobre todo, la mayor incertidumbre nos la produce el aluvión de preguntas que se agolpan en nuestras cabezas. ¿Llevará la OTAN su enfrentamiento con Rusia hasta sus últimas consecuencias? ¿Y si no se retira, quién ganará la guerra, Occidente o Rusia y sus aliados? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tendrá para los habitantes de este planeta el triunfo de uno o de otro? La respuesta más sencilla y más generalizada es que si gana Occidente el mundo se sumirá en una tiniebla fascista sin precedentes en la historia. La voracidad del sistema capitalista y su insostenibilidad está llevando a sus élites a la desesperación más absoluta. Y ha nublado sus mentes hasta dejarlos totalmente convertidos en bestias inmundas. Con la consecuencia de que Rusia solo habrá sido una simple etapa en su dominio absoluto del planeta. Una vez conquistada esta meta, y en una guerra sin fin, después vendrían China, Irán, la República Democrática Popular de Corea del Norte, y así hasta subyugar a todos los que en su camino les hayan mostrado resistencia. Hasta su meta final, que no es otra que esclavizar a todos los habitantes del planeta, y volver a su época colonialista a lo grande, ahora ayudados por las modernas tecnologías. Hace algunos años leí una noticia curiosa. Decía que de todas las películas de ciencia ficción que mostraban cómo sería la humanidad en sus distintas fases y avances tecnológicos, habían acertado en los vaticinios en aproximadamente un 85%. Pues resulta que ya hace unos años vi una película que me imagino que muchos ya habréis visto. Se trata de Babylon del director francés de origen húngaro Mathieu Kassovitz, basada en la novela Babylon Babies escrita en 1999 por Maurice Georges Dantec. Pues bien, desde el 2008 año de la película hasta hoy, solo han pasado 14 años, y parece que el novelista ya vio con claridad lo que la OTAN, y Occidente en su conjunto, planificaron lo que quedaría de Rusia y su entorno después de que Occidente dejara toda esa zona devastada por la guerra, que lógicamente se sobreentiende que ganaron ellos. Ya sé que ahora falta la pregunta de qué ocurrirá si gana Rusia, y desintegra a la OTAN y a las falsas federaciones como Estados Unidos, y la Unión Europea que solo buscan imponer su hegemonía, ayudados por la subyugación a unas monedas ficticias como el dólar, y el euro, que para ellos supone tener una riqueza absoluta y además inagotable, porque se produce sin esfuerzo alguno solo con poner en marcha las impresoras. Pues aunque la respuesta parezca absolutamente sesgada, no por eso deja de ser cierta. Si esto ocurre, el mundo entrará en una etapa nunca conocida hasta hoy, que duraría décadas o siglos de paz entre pueblos, con un concepto económico totalmente antagónico del espíritu colonialista conocido hasta ahora, y perpetrado por el salvajismo del capitalismo secular padecido por la humanidad con la anuencia de sus religiones. Por eso al planeta le queda un largo recorrido hasta que esto termine. Y ahora estamos de lleno metidos en esta guerra que han provocado los de siempre, y sobre lo que se escribe por distintos lares de ella. Por ejemplo, según el New York Times, en el contexto del fortalecimiento de la agrupación de la OTAN en el este y sur de Europa, se supo que Estados Unidos está desplegando sus tropas en las inmediaciones de Crimea. En este momento, las unidades de paracaidistas estadounidenses están a solo 7 minutos de vuelo de misiles de un gran arsenal ruso en Crimea. Soldados de la 101 División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos, entrenan, comen, y duermen en un lúgubre puesto de avanzada en el sureste de Rumanía, a solo 7 minutos de los misiles que Rusia almacena en Crimea. Más al norte, en ejercicios militares con tropas rumanas, a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania, soldados estadounidenses, también de la 101 División Aerotransportada, están disparando artillería, lanzando helicópteros de ataque y cavando trincheras similares a las del frente en la zona de Kherson. Esta es la primera vez que la 101 División Aerotransportada se despliega en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y con su presencia en Rumanía, que no olvidemos es miembro de la OTAN. Sus soldados ahora están más cerca de la zona de conflicto en Ucrania,
que cualquier otra unidad militar estadounidense, informa la edición americana del New York Times. Una redacción tan inequívoca, expresada por los medios estadounidenses, indica que la presencia de tropas estadounidenses en el territorio de Rumanía no es en absoluto un intento de proteger a los países europeos y fortalecer la OTAN en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania. También hablamos de preparar un ataque real. A su vez, los expertos creen que la amenaza real de un ataque de los Estados Unidos es mínima, como lo demuestra, entre otras cosas, la exitosa repulsión por parte de Rusia de los ataques a Crimea por parte de Ucrania. Por su parte, la falsimedia occidental, inspirada en la doctrina antirrusa, babean con la falsa conclusión de que Occidente y Ucrania supuestamente están luchando por la libertad mundial. O sea, el mundo al revés. Y que los objetivos de Moscú en su operación rusa en Ucrania van más allá de las fronteras de un estado vecino. Sin embargo, de hecho, es todo lo contrario. La coalición liderada por Washington está tratando de desatar una guerra mundial, y Rusia en este asunto no es la parada final, sino solo el punto de partida. La victoria militar de la OTAN en el conflicto, es decir, Occidente, significaría una catástrofe para la comunidad mundial no europea. Precisamente al igual que ayer hablamos del candidato a gobernador del estado estadounidense de Kentucky, Jeff Young, hoy tenemos que decir que el activista estadounidense de derechos humanos, Ahmad Mubarak, también escribe hoy claramente sobre esto en su página en la red social. El activista de derechos humanos también expresó su confianza en que la ex canciller alemana, Angela Merkel, no estaba mintiendo cuando dijo que los países occidentales utilizaron los acuerdos de Minsk sobre Donbass para prepararse para un conflicto con la Federación Rusa en el territorio de Ucrania. Dijo que Ucrania dejó de existir como Estado, ya que Estados Unidos y sus aliados la han convertido en carne de cañón para realizar sus ambiciones militaristas globales. Sobre el tema militar, también el ex oficial de inteligencia de Estados Unidos, ex experto en armas de las Naciones Unidas y ahora comentarista de televisión, Scott Ritter, predijo el desarrollo del conflicto ucraniano y las perspectivas para Europa. El estadounidense contó sobre esto en su reciente entrevista a través de un enlace de video. Según el experto, la victoria de Rusia en el conflicto con Ucrania es inevitable. Además, la victoria será multifacética, será de naturaleza política, económica y militar, pero llevará tiempo, especialmente la campaña militar. Scott Ritter llamó la atención sobre el hecho de que, en el curso de la operación rusa, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han comenzado recientemente a expandir gradualmente sus actividades ofensivas, usan la ventaja en tecnología y personal. Ahora las fuerzas rusas se centran principalmente en la liberación de Donbass, y cuando expulsen a las Fuerzas Armadas de la región, tendrán la oportunidad de apoderarse de Kharkov y de Odessa. Creo que a finales de la primavera de 2023 ofrecerán condiciones de paz a los ucranianos, y si los ucranianos rechazan estas condiciones, Rusia completará la operación en el sur, moviéndose a través de Odessa para conectarse con Transnistria, y destruirán el ejército ucraniano. Esta será la victoria militar final. Así se llegará a algún lugar a finales del verano, y luego entraremos en la fase política del conflicto, crear un nuevo gobierno, porque no creo que Zelensky sobreviva, dijo Scott Ritter. Al mismo tiempo, se mostró escéptico sobre las posibilidades del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, para encabezar el futuro gobierno de Ucrania. El proceso de arreglo político en sí tomará de 6 a 8 meses, pero en cualquier caso, la situación se normalizará antes de que finalice el próximo invierno, es decir, para marzo de 2024. Explicó que el invierno de 2023 a 2024 será muy difícil, tanto para Ucrania como para Europa. El próximo invierno será el último invierno del acuerdo. Este es el invierno en el que Europa colapsa por completo, se rendirá por completo y dirá: hemos terminado con la ayuda a Ucrania, no porque Ucrania no tenga esperanza, sino porque Ucrania tendrá que aceptar los términos de rendición presentados por Rusia. Así terminó Scott Ritter su video. No parece que Scott Ritter esté muy descaminado con lo que dice, porque ayer conocimos que Macron le lanzó un órdago en toda regla a Biden y a Estados Unidos,
nada más y nada menos, que invitó a Europa a responder a Estados Unidos por la división de Occidente. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha propuesto una respuesta europea común a la política económica estadounidense. A su juicio, Washington está resquebrajando la unidad de Occidente al subvencionar en exceso a las empresas estadounidenses. Según Macron, la estrategia Made in Europe podría ser la respuesta, así lo afirmó el presidente de Francia antes del inicio de las negociaciones con el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, cuyo país, a partir del 1 de enero, asumió la presidencia del Consejo de la Unión Europea por 6 meses. Nuestra conversación es sobre la situación económica del continente de cara al Consejo Europeo, previsto para los días 9 y 10 de febrero. Estoy convencido de que necesitamos una estrategia Made in Europe, para dar nuestra propia respuesta a las políticas voluntaristas de Estados Unidos. Debemos ser capaces de proteger la industria europea, crear más puestos de trabajo y volvernos más competitivos aumentando la producción de energía limpia, reduciendo nuestra dependencia estratégica, citó Macron a la agencia TASS. Recordemos que la Unión Europea está muy descontenta con la ley de reducción de la inflación, que el presidente estadounidense Joe Biden firmó en agosto del año pasado. El proyecto de ley, en particular, proporciona subsidios significativos a los fabricantes de vehículos eléctricos, baterías y equipos eléctricos, siempre que se produzcan en los Estados Unidos. En Europa, temen que debido a estos subsidios, no sea rentable para las empresas producir los productos mencionados en los países de la Unión Europea. Y en consecuencia, la producción se transferirá a los Estados Unidos, o simplemente se reducirá en los países europeos. Emmanuel Macron, durante su visita a Washington, planteó el tema de que la ley de reducción de la inflación necesita ser ajustada seriamente. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prometió que pensaría en cambios. Mientras tanto, a juzgar por las declaraciones de los funcionarios estadounidenses, incluso después de la visita de Macron, no hay motivos para creer que Washington está realmente dispuesto a hacer concesiones serias y cambios significativos en la ley. Desde mi punto de vista, esto es un reto muy serio a la unidad europea, ya que todo huele a que el resultado de la guerra podría provocar una estampida total en Europa intentando salvar cada cual sus muebles. Queda mucho por ver todavía. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.